Los escogidos tienen una visión más allá de lo que el mundo ofrece, ven el llamado como una oportunidad que no pueden dejar pasar, porque saben que solo en Cristo encuentran el propósito eterno para sus vidas. Es aquí donde se hace evidente que los llamados y los escogidos no son simplemente un grupo de personas con diferentes destinos, es una cuestión de disposición del corazón. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, el Señor dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Esta invitación es para todos, pero solo aquellos que abren la puerta de su corazón, que realmente permiten que Cristo entre en sus vidas, son los que serán escogidos. El llamado está allí, a la puerta de todos, pero la respuesta determina si somos parte de los escogidos. Es interesante notar que, a lo largo de las Escrituras, la noción de ser escogido se asocia frecuentemente con aquellos que están dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesús nos recuerda, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz cada día, y sígame». La respuesta al llamado de Dios no es fácil. Implica negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestros propios deseos y seguir el camino de Cristo. Los escogidos son aquellos que, a lo largo de sus vidas, han tomado esta decisión de seguir a Cristo, de vivir en obediencia a Él, sin importar las dificultades o los sacrificios que puedan surgir. Ellos han entendido que la vida que Dios ofrece es mucho más rica y duradera que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Es importante resaltar que la elección de Dios es irrevocable. En Romanos, capítulo 11, versículo 29, Pablo dice, «Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables». Esto significa que, una vez que Dios ha hecho su elección, nadie puede deshacerla. Esta es una gran esperanza para aquellos que han sido escogidos. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, ni cuántos obstáculos enfrenten, la elección de Dios permanece firme. No obstante, debemos ser conscientes de que este llamamiento no debe tomarse a la ligera. Debemos vivir de acuerdo con la alta vocación a la que hemos sido llamados, y debemos permanecer firmes, sin permitir que las pruebas nos desvíen del camino. Pero no todos los llamados responden de la misma manera. Algunos, al igual que en la parábola de la semilla que cae en diferentes tipos de terreno, no dan fruto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Jesús explica la parábola del sembrador, donde se muestra que la semilla que cayó en buena tierra dio fruto, mientras que la que cayó en terreno pedregoso o entre espinos no dio fruto. Este pasaje nos muestra que no todos los que reciben el llamado responden de la misma manera. Algunos, aunque reciben la palabra, no permiten que ésta penetre profundamente en sus corazones y, por lo tanto, no producen frutos. En cambio, aquellos que son como la buena tierra, aquellos que permiten que la palabra de Dios transforme sus vidas, son los que serán escogidos. La diferencia final entre los llamados y los escogidos radica en la respuesta genuina a la invitación de Dios. Los llamados pueden ser muchos, pero solo aquellos que, con corazón sincero, responden al llamado y permiten que Dios transforme sus vidas, son los que serán escogidos. La salvación no es algo que pueda ser alcanzado solo con palabras, sino con una vida que refleja la transformación de Cristo en nosotros. Al final, cuando nos enfrentemos a la venida de Cristo, seremos juzgados según nuestra respuesta al llamado de Dios. Aquellos que han sido fieles, que han respondido de manera sincera y que han permitido que la vida de Cristo sea manifestada en ellos, son los que estarán entre los escogidos. Aquellos que, a pesar de haber sido llamados, han rechazado la invitación, o no han permitido que el llamado transforme sus vidas, se quedarán afuera. Es por esto que hoy, más que nunca, debemos hacer una reflexión profunda sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios con un corazón dispuesto a seguirle, a vivir para Él, a obedecer su palabra? ¿O estamos viviendo como aquellos que, al recibir la invitación, se distraen con las preocupaciones de este mundo y no dan frutos? El llamado está frente a nosotros, y es nuestra respuesta lo que determinará si somos llamados a ser parte de los escogidos. Cuando consideramos la diferencia final entre los llamados y los escogidos, es esencial recordar que el llamado no es una simple invitación a un evento social, sino una invitación a una vida transformada por el poder de Dios. El llamado de Dios tiene la intención de cambiarnos, de hacernos nuevas criaturas en Cristo.
El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Este versículo resalta que la verdadera respuesta al llamado de Dios no solo involucra una confesión verbal, sino una transformación real de vida. Cuando uno es verdaderamente llamado y escogido por Dios, esa persona ya no vive como vivía antes, ni actúa según sus propios deseos, sino que vive conforme a la voluntad de Dios. Los llamados, como hemos dicho antes, son aquellos que han recibido la invitación, pero esto no garantiza que vayan a ser escogidos. La diferencia fundamental está en cómo responden a esa invitación. Algunos se sienten atraídos por la idea de salvación, por la idea de ir al cielo, pero no comprenden completamente lo que implica seguir a Cristo. Este es el tipo de llamado que se menciona en la parábola del sembrador, cuando las semillas caen en tierra pedregosa o entre espinos, y aunque la semilla comienza a crecer, no da fruto. En muchas ocasiones, las personas reciben la invitación de la salvación, pero las preocupaciones del mundo, el amor al dinero, las preocupaciones por el futuro, o incluso las dificultades de la vida, ahogan la palabra, y no llegan a experimentar una vida transformada. Es crucial entender que la vida cristiana no es solo una decisión que tomamos una vez en el pasado, sino una decisión diaria. El apóstol Pablo nos llama a trabajar nuestra salvación con temor y temblor, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Este llamado no es algo estático, sino que es una vida de crecimiento constante, un proceso de santificación en el que cada día estamos más cerca de Cristo y menos cerca de las cosas del mundo. Para los escogidos, esta es una vida de obediencia, de rendirse completamente a la voluntad de Dios. Cada día, los escogidos buscan vivir para agradar a Dios, en lugar de a sí mismos. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir conforme a su propósito divino. Por otro lado, los llamados que no responden adecuadamente al llamado de Dios, aquellos que no permiten que la semilla de la palabra eche raíces en su corazón, son como los que se describen en la parábola del sembrador que cae en terreno pedregoso. Estos son los que, aunque inicialmente parecen haber recibido la palabra con alegría, pronto se desisten cuando enfrentan dificultades. Jesús mismo lo explicó de manera clara en Mateo, capítulo 13, versículo 21, cuando dijo que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. El llamado de Dios requiere una respuesta constante, un compromiso firme que perdure aún cuando vengan las pruebas. Es aquí donde la distinción entre los llamados y los escogidos se vuelve más evidente. Los escogidos no solo responden al llamado inicialmente, sino que se mantienen firmes en esa decisión, sin importar las pruebas que enfrenten. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los escogidos saben que la recompensa que Dios tiene para ellos es mucho mayor que cualquier sufrimiento que puedan enfrentar. Por eso, no se desaniman ni retroceden, sino que siguen adelante con fe, sabiendo que su esperanza está en Cristo y en su venida gloriosa. Y es importante recordar que la elección de Dios no depende de lo que hagamos para ganarnos su favor. En Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, leemos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los escogidos no son aquellos que se consideran mejores que otros o que han hecho más obras que los demás. La salvación es un regalo gratuito que Dios ofrece a todos, pero solo aquellos que responden con fe genuina y con un corazón dispuesto son los que serán escogidos. El apóstol Pedro también habla sobre esta distinción en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10, donde nos exhorta a hacer firme nuestra vocación y elección. Es decir, si hemos sido llamados y hemos sido escogidos, debemos vivir de manera que esto sea evidente en nuestras vidas. La santidad, el amor por Dios y por los demás, la obediencia a la palabra de Dios, todo esto debe ser una evidencia de que nuestra elección y vocación son verdaderas y firmes. No es suficiente con decir que hemos sido llamados, debemos vivir de acuerdo con el alto llamado que hemos recibido. Finalmente, al pensar en la diferencia entre los llamados y los escogidos, es esencial que cada uno de nosotros reflexione sobre su propia vida. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios?
¿Hemos permitido que la semilla de su palabra eche raíces profundas en nuestro corazón? ¿Estamos viviendo de acuerdo con la vocación que hemos recibido? Los llamados son muchos, pero los escogidos son pocos. Y no porque Dios no quiera que todos sean escogidos, sino porque la respuesta genuina a su llamado es algo que debe ser cultivado a lo largo de toda nuestra vida. La respuesta a este llamado requiere perseverancia, fidelidad y, sobre todo, un corazón completamente rendido a Dios. El llamado de Dios es algo profundamente misterioso y glorioso, pero también es algo serio. Es importante recordar que este llamado no es un simple evento de una sola vez en la vida, sino un proceso continuo. La diferencia entre ser llamado y ser escogido tiene que ver con cómo respondemos a ese llamado. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 14, Jesús concluye una de sus parábolas con las palabras, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Este versículo refleja una verdad profunda que no siempre queremos enfrentar: la invitación a la salvación, aunque es universal, no todos la aceptan ni permanecen firmes en ella. A menudo, en el proceso de caminar con Dios, nos encontramos con muchas distracciones. Es fácil ver cómo algunas personas reciben el llamado de Dios y, al principio, parecen emocionadas, pero a medida que las dificultades llegan, su entusiasmo comienza a disminuir. Sin embargo, aquellos que han sido escogidos por Dios no se detienen por las dificultades. No es que no enfrenten pruebas, sino que, a pesar de ellas, se mantienen firmes, porque su confianza no está en sus propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Esta es una de las marcas distintivas de los escogidos: no importa lo que pase, no retroceden. Waxman nos enseña que uno de los aspectos más fundamentales para los escogidos es la transformación interior que ocurre a lo largo del tiempo. No se trata solo de que respondemos a la invitación de Dios, sino de que permitimos que su obra en nosotros sea completa. Es un proceso de constante purificación, de ir dejando atrás el viejo hombre y permitiendo que el nuevo hombre, creado a imagen de Cristo, se forme en nosotros. Esta transformación no se logra por esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios obrando en nosotros a través de su Espíritu Santo. A menudo, nos enfrentamos a la tentación de pensar que el llamado de Dios es solo una cuestión de decir la oración de salvación o tomar la decisión de seguir a Cristo. Aunque este es un paso importante, la verdadera evidencia de que hemos sido llamados y escogidos por Dios es cómo vivimos nuestra vida diaria. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo nos recuerda que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este versículo resalta el hecho de que nuestra salvación y nuestro llamado no dependen de nuestras acciones, sino del propósito soberano de Dios. El hecho de que Él nos haya llamado y nos haya dado su gracia debe resultar en una vida transformada y en una respuesta de fe que se expresa en obediencia a su voluntad. Los escogidos no solo tienen una respuesta inicial a su llamado, sino que continúan respondiendo diariamente. La vida cristiana no es algo que se termina el día que recibimos a Cristo, sino que es un viaje continuo. A medida que avanzamos, Dios nos va probando, nos va refinando y nos va llevando a nuevas profundidades de su conocimiento y de su gracia. En el proceso de ser escogidos, experimentamos crecimiento, madurez y un deseo cada vez mayor de vivir para Él. En este proceso, también somos llamados a ser testigos de Cristo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra vida. Los escogidos no viven para sí mismos, sino para el propósito de Dios. En Efesios, capítulo 2, versículo 10, leemos: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos muestra que el llamado no es solo a la salvación, sino a una vida activa de servicio y obediencia a Dios, para la gloria de su nombre. Además, es fundamental entender que el hecho de ser escogidos por Dios no es motivo de orgullo o jactancia. En ningún momento debemos pensar que, debido a nuestra respuesta al llamado, somos superiores a otros. Jesús mismo dijo en Mateo, capítulo 20, versículo 16, así que los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos. El llamado y la elección de Dios no están basados en méritos humanos, sino en su soberana voluntad. Esto debe mantenernos humildes, recordando que, si hemos sido escogidos,
es solo por la gracia de Dios, y nunca por nuestra propia capacidad. Uno de los aspectos más maravillosos de ser llamados y escogidos por Dios es que, a pesar de nuestras debilidades y fallas, Él ha decidido ponernos en su obra. Él no busca personas perfectas, sino corazones rendidos. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. En nuestra debilidad, Dios es glorificado, porque su poder se manifiesta de una manera más clara. Y esto es lo que distingue a los escogidos: viven en dependencia total de Dios, reconociendo que no es por sus fuerzas o habilidades, sino por la gracia divina. Es importante que entendamos que el llamado de Dios es una invitación a vivir en comunión con Él. Los escogidos no solo reciben la invitación para salvación, sino que también son invitados a una vida de profunda relación con el Señor. Este llamado es un llamado a la intimidad con Dios, un llamado a conocerle de manera profunda y personal. Como nos dice en Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida cristiana no es solo una cuestión de reglas y mandamientos, sino de un caminar cercano con el Señor. La diferencia final entre los llamados y los escogidos se refleja en su permanencia. Aquellos que han sido llamados, pero no han sido escogidos, eventualmente abandonan el camino cuando las pruebas y dificultades vienen. Los escogidos, por otro lado, permanecen firmes, no por sus fuerzas, sino porque han sido sustentados por la gracia de Dios. Como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La diferencia entre los llamados y los escogidos no solo es una cuestión de permanecer firmes en la fe, sino también de la disposición para vivir una vida obediente a la voluntad de Dios. Muchos son llamados a la salvación, pero pocos están dispuestos a seguir el camino del Señor con la misma dedicación y entrega que los escogidos. Los escogidos, como nos enseña Waxman Nee, son aquellos que no solo han escuchado el llamado, sino que han respondido con todo su ser. Este es un tema profundo, porque nos invita a examinar nuestras vidas y nuestra respuesta a la invitación de Dios. No se trata solo de decir sí en un momento determinado, sino de vivir una vida de fe, obediencia y sacrificio. El llamado de Dios, como se menciona en la Escritura, es un llamado santo y glorioso. Pero, ¿qué significa ser santo? Ser santo no es simplemente apartarse del mal, sino ser apartado para Dios. La vida cristiana no es solo una cuestión de evitar lo negativo, sino de abrazar lo positivo, una vida dedicada completamente a Dios, donde cada pensamiento, cada palabra y cada acción se someten a su voluntad. Los llamados escuchan el mensaje, pero los escogidos responden activamente a esa llamada, viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios. La parábola de las 10 vírgenes en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, es un ejemplo claro de esta diferencia. Todas las vírgenes eran llamadas a la boda, pero solo las 5 prudentes fueron escogidas para entrar. Las otras 5, a pesar de estar llamadas, no estuvieron preparadas y quedaron fuera. Esto nos muestra que el ser llamado no garantiza el ser escogido. Hay una preparación que debe acompañar la llamada, una preparación que solo se logra a través de una vida de oración, obediencia y consagración. Los escogidos son aquellos que no solo escuchan el llamado, sino que responden a él con sus vidas. Waxman Nee, en sus escritos, señala que el proceso de ser escogido implica una continua obra de Dios en nuestras vidas. A medida que crecemos en el Señor, somos más refinados y transformados. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario para que podamos ser verdaderamente escogidos. La prueba no es simplemente si hemos dicho sí a Jesús en un momento determinado, sino si seguimos caminando en obediencia a su voluntad, viviendo una vida conforme a su plan eterno. Es importante destacar que este proceso de ser escogido no es algo que depende únicamente de nosotros. La obra de Dios es la que nos capacita y nos transforma, pero nuestra cooperación es esencial. Debemos rendirnos completamente al Señor, permitiendo que su obra de transformación se lleve a cabo en nosotros. No podemos hacer esto por nuestra propia fuerza, sino solo con la ayuda de su gracia y poder. En Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo nos recuerda,
porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que la obra en nosotros es tanto la iniciación de Dios como nuestra respuesta a su llamado. El llamado y la elección también están ligados al propósito eterno de Dios. No estamos llamados simplemente para recibir salvación, sino para cumplir con un propósito eterno en Cristo. En Efesios, capítulo 1, versículo 4, se nos dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La elección de Dios es parte de un plan más grande, un plan que tiene la intención de reunir todas las cosas en Cristo. Los escogidos son aquellos que no solo reciben la salvación, sino que también participan activamente en este propósito eterno, trabajando junto con Dios para llevar a cabo su plan en la tierra. Como parte de este proceso de elección, también hay una distinción clara entre vivir para los placeres temporales del mundo y vivir para el propósito eterno de Dios. Los llamados pueden ser tentados a apartarse del camino cuando las recompensas temporales del mundo se presentan de forma atractiva. Sin embargo, los escogidos se mantienen firmes, sabiendo que las promesas de Dios son mucho más grandes y duraderas. La vida cristiana es un caminar de fe, donde a menudo debemos renunciar a los placeres temporales para abrazar las bendiciones eternas que Dios tiene para nosotros. En el contexto de la Iglesia, esta diferencia entre llamados y escogidos también se refleja en la vida de la comunidad cristiana. Hay quienes asisten a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y son parte de la comunidad, pero no viven plenamente conforme a los principios del reino. Por otro lado, los escogidos no solo forman parte de la comunidad, sino que se entregan al servicio de Dios y a la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, Pablo nos dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Los escogidos no solo están en la iglesia, sino que son activos en ella, contribuyendo a la edificación de la iglesia a través de sus dones y servicio. La diferencia final entre los llamados y los escogidos es la vida que viven en relación con Dios. Los llamados son aquellos que han oído el mensaje del Evangelio, pero los escogidos son aquellos que responden al llamado y viven en obediencia y dedicación a Dios. Esta obediencia no es forzada, sino una respuesta natural al amor y la gracia de Dios. Es una obediencia que fluye de un corazón que ha sido transformado por su poder. Como nos enseña Waxman Nee, la verdadera evidencia de que somos escogidos es que nuestra vida refleja la gloria de Dios y que vivimos para su propósito eterno. A lo largo de la historia de la Iglesia, hemos sido testigos de que no todos aquellos que han sido llamados responden de la misma manera. La llamada de Dios es universal, es para todos. Jesús mismo lo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Sin embargo, no todos responden a ese llamado. Algunos lo hacen, pero con condiciones, mientras que otros lo hacen con un corazón dispuesto a seguir completamente al Señor. Esta es la diferencia que define a los escogidos. Los llamados escuchan la invitación, pero los escogidos se entregan por completo. La Escritura está llena de ejemplos de personas que fueron llamadas por Dios, pero no todas ellas fueron escogidas. Piensa en el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo llamó a ser el rey de Israel, pero no fue un rey conforme al corazón de Dios. Su vida fue marcada por desobediencia y autocomplacencia. A pesar de haber sido llamado, no fue elegido para la bendición eterna. En su lugar, Dios eligió a David, un hombre conforme a su corazón, quien vivió de manera íntegra y dispuesto a seguir la voluntad de Dios en todo. La diferencia no fue en la llamada, sino en la respuesta. Es cierto que el llamado es un acto de gracia, pero la elección también tiene que ver con la respuesta humana. Los escogidos no son aquellos que simplemente responden al llamado en un momento específico, sino aquellos cuya vida refleja un caminar constante con Dios. Como lo expresa Waxman Nee, la elección es un proceso continuo. Los escogidos son aquellos que han permanecido firmes en su fe y han continuado siguiendo al Señor a lo largo de toda su vida. No es una cuestión de una sola decisión, sino de una vida de fe y obediencia. La diferencia entre los llamados y los escogidos también se refleja en la iglesia. En la comunidad cristiana, vemos que no todos los que asisten son verdaderamente miembros del cuerpo de Cristo. Muchos pueden estar presentes, pero no todos están comprometidos con la obra de Dios de manera plena.
Los escogidos son aquellos que no solo asisten a la iglesia, sino que se comprometen activamente con la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos no solo reciben de la iglesia, sino que también contribuyen con sus dones y servicios para la edificación de los demás. En Efesios, capítulo 4, versículo 16, Pablo nos dice que de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los escogidos son aquellos que se entregan completamente a esta obra de edificación. La elección de Dios no es solo para este tiempo, sino para la eternidad. Los escogidos tienen la seguridad de que su vida en Cristo tiene un propósito eterno. Ellos no viven solo para esta vida temporal, sino con una visión eterna, sabiendo que lo que hacen en este tiempo tendrá repercusiones eternas. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 10, Pablo dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Los escogidos viven con la esperanza y la certeza de que su vida en Cristo tiene un propósito eterno que va más allá de lo que vemos en el presente. Este proceso de ser escogido implica una transformación radical. Los escogidos no son aquellos que simplemente llevan una vida religiosa, sino aquellos que experimentan un cambio profundo en su ser interior. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este es un aspecto clave de la vida de los escogidos. Ellos no solo siguen reglas externas, sino que han sido renovados internamente. La transformación interior es lo que les permite vivir de acuerdo con la voluntad de Dios de una manera constante y fiel. Este proceso de transformación es algo que requiere nuestra cooperación. Como hemos mencionado, la obra de Dios en nosotros no es un acto automático, sino que requiere nuestra disposición y obediencia. Los escogidos son aquellos que no solo han recibido el llamado, sino que han permitido que Dios trabaje profundamente en sus corazones. El versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, lo dice claramente, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. La obra de transformación es una obra continua, que se lleva a cabo mientras cooperamos con el Señor en cada paso de nuestra vida. Los escogidos también son aquellos que viven con una perspectiva eterna. La vida cristiana no se trata solo de lo que hacemos en esta vida, sino de lo que Dios está haciendo a través de nosotros para su gloria. Los llamados pueden centrarse en sus propias necesidades y deseos inmediatos, pero los escogidos tienen la visión puesta en el reino eterno. Ellos viven no solo para sí mismos, sino para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. En Colosenses, capítulo 3, versículo 2, se nos instruye a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los escogidos tienen sus corazones y mentes alineados con los intereses de Dios, y viven para hacer avanzar su reino. Al considerar la diferencia entre los llamados y los escogidos, debemos examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos simplemente respondiendo a la invitación de Dios en momentos específicos, o estamos viviendo de una manera que refleja un compromiso continuo y transformador con su voluntad? La diferencia entre los llamados y los escogidos no es algo superficial, es una cuestión de vida, de transformación interior y de dedicación a los propósitos eternos de Dios. Los llamados pueden recibir la invitación de Dios, pero solo aquellos que responden con fe, obediencia y perseverancia son los escogidos. Es fundamental comprender que el llamado de Dios es universal, pero su elección tiene que ver con nuestra disposición a vivir en su propósito y voluntad. Si somos los escogidos, nuestra vida debe ser un reflejo de esa transformación que Dios ha obrado en nosotros. No se trata solo de saber que hemos sido llamados, sino de vivir como aquellos que han sido escogidos para reflejar la gloria de Dios, para cumplir su plan eterno y para vivir con la esperanza de que lo que hacemos aquí tiene un impacto eterno. Te invito a reflexionar profundamente sobre este tema en tu vida. Examina si realmente has respondido al llamado de Dios con un corazón dispuesto, no solo de manera momentánea, sino de manera continua y transformada. El llamado es para todos, pero la elección es para aquellos que se entregan completamente, aquellos que permiten que Dios trabaje en ellos y a través de ellos. Hoy, más que nunca, necesitamos ser conscientes de que la vida cristiana no es solo un compromiso ocasional,
sino una entrega total a los propósitos divinos. Te animo a orar, a buscar la voluntad de Dios para tu vida y a ser transformado por su gracia. Si has sido llamado, no permitas que esa invitación pase de largo. Responde con todo tu ser, buscando ser parte de los escogidos, aquellos que viven para la gloria de Dios y para la edificación de su cuerpo.